¿Tienen alguna sugerencia, alguna protesta, algún reclamo, alguna queja? Estamos para entenderlo. Ahí estamos todo bien, Lick. ¿Cómo estamos? ¿Ah? ¿Escuchaste lo de la grabación? No. No sé si ustedes escucharon algo ahí sobre que Sí, si sí, se está ajá. grabando la clase. Esta se les va a tratar de pasar a ustedes por Classroom ya grabadas para que puedan tener la posibilidad de escuchar o ver. No sé si se puede ver o se puede. Audio y video. Sí se va a poder ver. Bien, se ve que sí está siendo grabada, Lick. Ah, ok, sí, estamos bien. ¿Cómo estamos con el volumen? Sí se ¿Está muy escucha. fuerte, muy Ahí bajo? estamos todo bien, Lick. ¿Se ¿Sí? escucha, licenciado? ¿Se escucha, licenciado? Perfecto, pues entonces iniciamos la clase del día de hoy. Y se recuerdan que estábamos viendo los delitos que se refieren a la afectación del bien jurídico tutelado de la vida. Y nos quedamos con el último delito. Uno de los dos últimos delitos que teníamos era el delito de infanticidio. No, Lick. Nos quedamos en homicidio culposo. Homicidio culposo. Eso creo que ya lo habíamos agotado, ¿no? Vamos a ver. Perdón, licenciado, nos quedamos en inducción al suicidio. Más atrás, entonces. ¿Aquí? Del Así es, homicidio Lick. culposo Ahí hablamos mismo. poquito, licenciado. Ah, ok. Ahí íbamos a iniciar esta presentación. Ah, ok, perfecto. Qué bien que estén atentos. Me gusta. Bueno, entonces estamos con inducción al suicidio, ¿verdad? Así es, licenciado. Bueno, los elementos materiales acá en este tipo penal prohibido es el que aconseje, oriente o ayude. Esos son los elementos materiales. Cuando ustedes vean un tipo penal, siempre concéntrense en cuál es lo que exactamente está prohibiendo el legislador. ¿Qué es lo que prohíbe el código? En este caso, como es una inducción al suicidio, prácticamente el mismo tipo penal nos está diciendo quien indujere es el verbo rector en este caso. ¿Se recuerdan que vimos el verbo rector la otra vez? Entonces, todo lo que podamos conjugar con el tipo penal, y lo identificamos, algunos tipos penales tienen 2, 3, 4, hasta 5 más verbos rectores. Pero en síntesis, para identificar el elemento material y concentrarnos es sustraer del tipo penal la esencia. En este caso sería aconsejar, orientar o ayudar. Bueno, entonces indujere es un verbo rector que también es parte del nombre del tipo penal, inducción al suicidio. Entonces tenemos que definir qué es la inducción y tenemos que definir qué es el suicidio. Pues el suicidio es un tema que se relaciona siempre a la vida de una persona. Suicidio es como hombre, a sí mismo, suicidio, que es también a muerte. Homicidio también es a hombre, cidio es a muerte. Entonces, infanticidio, que es el que vamos a ver inmediatamente después de este, se refiere a un infante, y cidio es muerte. Entonces, todo lo que termina en estos prefijos, de alguna manera se relaciona con muerte. Bueno, pero como lo que necesitamos es identificar el elemento material, los elementos positivos y los elementos negativos, entonces identificamos quién es el sujeto activo. Después de que identificamos el sujeto activo, identificamos el verbo rector. Después, dentro de las características, identificamos los elementos materiales. Algunas veces solamente como el tipo penal es muy corto, entonces, por ejemplo, en el homicidio solo hay que matar, entonces el elemento material es matar. En este caso, el suicidio lleva consigo ayudar, aconsejar, orientar a aquella persona que desea quitarse la vida o inducirlo precisamente a que se quite la vida. Muchas veces estos ejemplos son muy caóticos porque de alguna forma, si ustedes se dan cuenta, hay algunas personas que se quitan la vida, se ahorcan, se cuelgan con un lazo en el tapanco, se amarran a una viga o ponen una silla y
se matan. Muchas cosas suceden con algunas cosas que no necesariamente se refieren a problemas personales. Hay una persona que está llena de deudas y ya no puede más con esas deudas, y la única solución que tiene es evadir esas responsabilidades o no cumplir con esas obligaciones quitándose la vida. Muchas veces hemos oído en los periódicos, en muchas ocasiones, que las personas se quitan la vida porque tienen deudas, tienen una serie de compromisos que no pueden cumplir. O muchas veces se refiere el suicidio a quitarse la vida por cuestiones emocionales o por cuestiones sentimentales. Alguien que se enamora de alguien y resulta que este alguien no le corresponde y entonces se mata por un tema sentimental. Ustedes han oído que aquí en Guatemala, pues las personas que buscan el suicidio lo hacen allá por el puente Belice o por el puente del Incienso. No sé si ustedes han oído eso. Se van a lanzar de cabeza hacia el vacío en el puente del Incienso, y cuando caen allá abajo, a mí me tocó mucho tiempo ir a recoger cadáveres hasta allá abajo. En aquella época bajábamos con los bomberos, donde encontrábamos destrozado el cráneo de la persona, que no precisamente es el lanzamiento que les quita la vida, sino que es el impacto, el golpe, que desde una cantidad de metros de altura caen a la superficie con un impacto bastante grande. Entonces, obviamente, les causa la muerte. Ahora, identificar la inducción podría ser, de alguna manera, este tipo penal tiene un tanto el tema subjetivo, los elementos subjetivos de conocimiento e inducción. ¿Quién es el sujeto activo en esta ocasión? El sujeto activo en esta ocasión es la persona que induce, la persona que aconseja, la persona que de alguna manera, o quizás sin darse cuenta, pues le indica algo: mira, tenés que pagar esa deuda porque si no, te va a pasar algo malo. Entonces lo que prefiere aquella persona es que mejor se quita la vida. Agarra un lazo, de esos que venden en el mercado de a 2x5, lo pone doble para que no se vaya a reventar, porque si no, no le pega el suicidio. Lo amarra en una viga del techo de su casa y se sube a una silla, mete la cabeza y se ahorca. Cuestiones tan dramáticas que se han visto en todos los ámbitos. Entonces, pues es una acción que la hace precisamente el mismo sujeto pasivo. Es un suicidio, él se quita la vida. Pero pensemos en algo, por ejemplo, en el regaño de un padre hacia un hijo, donde lo maltrata y le reclama y le dice que no sirve para nada, que es un tonto, que puede hacer esto, que mejor no hubiera existido, que nosotros no queríamos tenerte con tu mamá o algo así. Podría calificarse de alguna manera hasta cierto punto que son acciones que de alguna manera lo están induciendo al suicidio. Y resulta que de repente se suicidó el muchacho o la muchacha. O la muchacha que no dejan tener novio en la casa porque de alguna manera sienten que deterioran la honorabilidad y la dignidad de la familia, y que no es posible que la muchacha, entonces viene la muchacha y como no la dejan tener novio o tener una relación con X o Y persona por X razón, decide suicidarse. O se llega a tomar un cúmulo de pastillas que le pueden afectar. Se tomó 7 metronidazol que sirven para el estómago y le causó una convulsión en el estómago y tiende a una asfixia o un ahogo y se murió. Entonces, pero esto se puede calificar siempre y cuando se recuerdan con las manifestaciones externas. Si el que se murió dejó un papelito donde dice, me mato porque
Mi novio no me hizo caso. Me mato porque fulano de tal me dijo que mejor me matara. Esas manifestaciones externas que ya se convierten en elementos probatorios de dentro de una investigación pueden determinar que un tercero resulte responsable de la inducción al suicidio. Sí, hombre, mátate, ya no sos bueno vos en esta vida y yo te ayudo. Si querés, yo te consigo las pastillas. Voy a ir a conseguir el matarrata y el racumín, los mezclamos en un vasito de agua y te lo tomas. Ese es ayudar a la persona que se suicida. Entonces, estas manifestaciones externas de alguna manera pueden encontrarse alrededor del tema. Esos son los elementos o las circunstancias concomitantes que ayudan en un análisis teórico previo a determinar que fue un suicidio inducido. No fue un suicidio porque hay casos extremadamente ajenos en los cuales es el propio sujeto el que decide matarse por sus mismas condiciones, por su misma situación y no culpa a nadie. Regularmente las personas que se suicidan no dejan ningún elemento, no se sabe por qué se mató. Todo el mundo en el velorio están comentando ¿y qué pasaría? ¿Y por qué sería que se mató? Y todo el mundo empieza a preguntarse o a preguntarse entre sí que por qué razón, porque no dejó absolutamente nada. Pero si dentro del ámbito de las manifestaciones externas que deja el propio delito, existe una información que podría decir es que la madrastra le pegaba mucho, ya no tenía vida, el padrastro le pegaba mucho y ya no tenía vida, estaba contaminado del VIH y ya no tenía vida y que mejor prefería quitarse la vida. Esas manifestaciones externas pueden ayudar a arribar que efectivamente la persona fallecida recibió un consejo, recibió una orientación o recibió una ayuda para poder determinar la muerte en la cual él mismo se ejecutó. Estas circunstancias, el lazo que quedó colgado en la viga, el tiempo que se llevó para llegar al puente del incienso, el tiempo que estuvo colgado en la malla para antes de tirarse, todas esas manifestaciones de alguna manera se tienen que observar y determinar si efectivamente fue un suicidio, porque muchas veces han aparecido personas allá abajo en el puente del incienso, donde aparecen con el cráneo destrozado fallecidas, pero regularmente no fue un suicidio, sino que muchas veces fueron que vivos los llegaron a tirar ahí aparentando un supuesto suicidio, que eso ya nos cambia la historia del tema. Entonces aquí... Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me levanta la mano ahí? Que me pongan la manita ahí para saber y me pongan la cámara y les damos la palabra. A ver, dígame. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Le saluda Jorge Rodríguez. Ok, excelente. A ver, Jorge, decime. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Solo Buenas. para hacer un comentario a lo que está exponiendo el día de hoy, que es inducción al suicidio. Así Me es. tocó que atender un caso de una niña de 17 años Ok. que se fue muerte por suspensión en una viga en su domicilio. Dejó una carta indicando que ella se había suicidado por motivos de que la madre se había pues unido con otra persona del mismo sexo. Entra ahí como inducción al suicidio. Muchas gracias. Podría ser hasta determinado momento. Podría ser. Pero hay que determinar hasta dónde intervino la madre o si fue una molestia que le causó a ella y no obstante lo habló y lo platicó y si no le agradó, pues la otra continuó y no le importó. De alguna manera, pues eso podría en algún momento, eso el juez lo podría apreciar si efectivamente esos actos que relaciona a la madre fueron un motivo que indujo a la muerte de esta persona y la cual se le puede responsabilizar. Recuerden de que este tipo penal está sancionado con una pena de prisión de 5 a 15 años.
O sea, cuando se demuestra esas leves consideraciones, por ejemplo, que le cobra a la persona y le dice o me pagas o te morís. Y entonces resulta que aquel dice, no, mejor me muero, así no le pago. Que le vayan a cobrar allá al diablo, al infierno, a saber quién, pero que mire quién le paga a este señor. Entonces, algunos temas podrían contemplarse de esa manera siempre y cuando existan esos elementos concomitantes que existen dentro de la relación causal. Si esa inducción al suicidio es un tema muy subjetivo, como lo repito, es un tema muy especial porque cuando no aparece ningún mensaje, no aparece ninguna explicación o algún testigo que diga, no, fíjese que a mí ella me dijo que días antes su mejor se iba a matar porque no le contaron a la mamá. Entonces, y decidió ahorcarse o decidió colgarse de una soga. Entonces, de alguna forma, y obviamente el diagnóstico médico forense es de que él falleció por una suspensión respiratoria que la cual no permitió que ella... Licenciado, perdón que lo interrumpa. Para la compañera Lorena, por favor que bloquee su micrófono que está haciendo mucha interferencia. Bueno, yo no alcanzo a escuchar hasta aquí la interferencia, pero sí, entonces les agradezco a todos que por favor mantengan cerrado su micrófono o tal vez por descuido, que lo que más seguro sucede, que por descuido se les activa, entonces provoca una interferencia y a veces se oye al gato aullar o a veces se oye al perrito ladrar y entonces nos interrumpe, ¿verdad? Pero no hay problema. Solo avisarle ahí a la compañerita. Sí, hay problema porque y no les escuchamos. agradezco que cuando quieran tomar la palabra, entonces me pongan la manita y yo ya sé, inmediatamente pues les damos la participación para que ustedes integren. Y lo tienen que hacer sin miedo, no tengan pena esto no es como el chat, que en el chat, como no me miran y yo puedo escribir lo que yo quiera, pero acá es interesante que ustedes también tengan esa interacción de la clase para que también sus compañeros vayan observando, vayan viendo y no se avergüencen de por qué, como dicen, o que si la pregunta es inoportuna o como fuera, todo es válido en el curso cuando estamos aprendiendo y todo es aceptable. Así es de que no tengan temor de participar, conecten su cámara y hablen. Aquí estamos nosotros a la orden para cualquier respuesta. Si yo no tengo la respuesta, de alguna manera, pues tengo 350 alumnos que más de alguno me va a ayudar, o si no tenemos aquí los libros abiertos para consultar y podemos plantear realmente cómo está el asunto. El tema es de que el tipo penal de inducción al suicidio también es un delito que va dirigido en contra de la vida de la persona. Ya hablábamos al principio de los homicidios, cuando hablamos en la clase anterior, lo importante que es la vida. Entonces, la persona que por sí sola toma la decisión de quitarse la vida con sus propios actos, pues es un hecho lamentable, es un hecho deplorable en cuanto a que se pierde todas aquellas expectativas de vida, de máximas si tienen de alguna manera alguna expectativa de vida porque son jóvenes las personas. Indistintamente que si no son jóvenes también, pues una persona que está reconocida de alguna manera a nivel familiar, a nivel social, pues no es prudente que fallezca, a excepción de los casos de enfermedad. Pero en este caso, pues sí es lamentable porque si ustedes se dan cuenta, eso es algo reprochable por parte de la sociedad. El lamentar por qué una persona por sí sola se quita la vida. Y vamos a recordar de que en esta clase de hechos siempre va a llevar aparejado algo que haya sido el motivo por el cual provocó o indujo a la persona a quitarse la vida. Una vida de sufrimiento, una vida hostil con la familia, con el papá, con la madrastra, con el padrastro. Una familia donde haya, qué sé yo, una señorita que esté siendo objeto de una agresión en su seguridad sexual y que no tiene otra salida más que quitarse la vida porque ya no quiere seguir con ese sufrimiento, porque hay una persona que de alguna manera está
hostigándola en ese sentido, y entonces para no seguir con ese sufrimiento, que ahí de alguna forma si existiese algún elemento concomitante que se relacione al motivo por el cual indujo a esta persona a quitarse la vida, podrían deducirse responsabilidades, que aquí sí creo que va más acompañado no solo del análisis teórico, sino que ya de los elementos probatorios que haga en su momento el Ministerio Público en la investigación que realice. La investigación que realiza, pues obviamente tiene que averiguar qué es lo que pasaba con esta persona los meses anteriores, el año anterior, cuáles eran las crisis que había tenido, en qué sentido había tenido, y un interrogatorio tal que se puede hacer tanto a los familiares más cercanos como a los vecinos, como a cualquier otra persona que haya tenido conocimiento de alguna frustración, alguna crisis o algo que le haya sucedido a la persona que la haya empujado a tomar una decisión de esa manera. Obviamente, si no hay ninguna persona que no esté vinculada o involucrada en que indujo a esta persona a tomar ese acto para quitarse la vida, pues ese caso se archivará, la persona falleció por una situación de esas, se tiene que declarar la forma como oficialmente dentro del análisis médico forense, cómo fue que se quitó la vida, muchas veces por intoxicación por estupefacientes, por intoxicación alcohólica, se tomó una gran cantidad de licor que hasta le produjo una intoxicación severa y se murió por una intoxicación alcohólica, intoxicación de droga, o muchas veces porque se agarró una pistola y se disparó la cabeza. De 1001 formas para morir. Ustedes han oído aquel programa. Pero en este caso es de 1001 formas para poderse quitar la vida. El caso es de que estas personas que optan por quitarse la vida entran en un estado de inconsciencia. Posiblemente está considerado entre las últimas estadísticas, según los análisis que se han hecho en los estudios doctrinales y dogmáticos, que refiere a que muchas veces la persona cuando llega a ese estado de decisión para quitarse la vida, pues está en un estado de inconsciencia, sino que precisamente cae en un estado de inconsciencia en la cual únicamente tiene pensar del problema que está afrontando. Nadie se va a quitar la vida porque no tiene problemas. Se van a quitar la vida a las personas porque más de algún problema están afrontando. Entonces ahí es donde puede observarse desde el inicio para efectos de la teoría del delito, para establecer si encaja precisamente el tipo penal en los actos que nos están reportando, en los hechos que nos están reportando, para hacer una correcta tipificación. Si no es un suicidio, entonces pasaríamos a otro plano menos el suicidio, pero ahí tendríamos que establecer y tendríamos que tener por lo menos elementos necesarios para decir qué fue lo que pasó. En algunos casos, a veces el suicidio queda en lesiones graves o gravísimas, o solamente queda en el grado de tentativa. Aquel que está parado en la baranda del puente del incienso y llegan los bomberos y bomberos psicólogos muy adiestrados, muy pertinentes, llegan y lo convencen para que ya no se lance al vacío y desiste, pues quedaría en un suicidio en grado de tentativa. Aquellos que se quieren cortar las venas, pero que se las cortan y no se las cortan bien, pues quedan con lesiones graves, lesiones gravísimas, o el que se dispara con un arma de fuego, y por los nervios resulta que no le acertó el disparo, más que solo le dio un rozón en la cabeza o qué sé yo, podría quedarse con unas lesiones o lesiones graves cometidas por él mismo. Pero entonces aquí podría decir él, ya estando vivo, todavía estando vivo, pues es que tengo este problema y todo esto me indujo a mí a causarme y responsabiliza a X persona porque esos actos que realizó esta persona lo provocaron para que se indujera al suicidio. Pero como no se llevó a cabo, entonces, si ustedes se dan cuenta,
la gran cantidad de posibilidades o características o circunstancias que pueden pasar en un tema de esos. La ley dice, si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en el artículo 146 y 147, que se refiere a las lesiones graves o gravísimas, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. Pero entonces esa pena de prisión nos cambia ¿a quién? ¿A qué sujeto? A la persona que intentó quitar la vida, y este caso fue la persona que intentó quitarse la vida a sí mismo, porque él está tentando contra su vida. Pero como quedó vivo, imagínense que se quiere morir, pero no se logra morir, también es responsable de sus propios actos. Y hay una responsabilidad penal que en este segundo párrafo del artículo 128 nos cambia la posición del sujeto activo. Aquí es el mismo sujeto que se quería fallecer el que adopta una responsabilidad por pretender quitarse la vida. Y solo intentó y se causó lesiones graves o gravísimas. Entonces es sometido a un proceso penal y ya será el juez el que puede determinar que sí o no puede imponer una pena de prisión de 6 meses a 3 años. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos dos posiciones de sujeto activo. Allá es el que induce propiamente y que le dejaron escrito y que le dejaron dicho que él era el responsable de haber inducido por X o Y razón. Muchas veces la inducción no es precisamente el tema de hablar directamente a la persona y decirle, mire, mátese, yo lo ayudo, o yo lo aconsejo que mejor se mate. No, sino que los actos propios de una deuda, de un regaño del papá que anda siempre criticando a su hijo porque ya creció y que es incompetente para esto o es incompetente para el otro, o la madre que le está diciendo a su hija que no puede ser así y le tienen una vida hostil que trata de una manera, no, bueno, mejor me mato, porque no es precisamente pues alguien que le diga directamente, pero como este es un elemento muy subjetivo, entonces ya quedará a criterio del juez tomar en consideración aquellas circunstancias en las cuales pueden promover, siempre y cuando dentro de la teoría, no dentro de los elementos probatorios, sino que dentro de la teoría se encuentre de alguna manera algunas circunstancias concomitantes que hayan determinado la causa de la muerte o el motivo de la muerte de la persona. Estamos con eso, ¿verdad? Vamos a pasar al infanticidio ahora. Que son todos los delitos con el infanticidio. Es otro de los que estamos, es el antepenúltimo delito del delitos contra la vida que estamos viendo en el tema del homicidio, para pasar luego a los homicidios calificados. En el infanticidio, si ustedes se dan cuenta, esto va dirigido a un elemento especial como sujeto activo. Y aquí le están diciendo específicamente a una persona que le denominan la madre. No están diciendo quién. No le están diciendo quién. Entonces, sino que la madre, que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzca indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o antes que haya cumplido 3 días, será sancionada con prisión de 2 a 8 años. Conste que esto es distinto al aborto. Esto es durante su nacimiento. Entonces, el elemento material, los elementos materiales de este delito son en primer lugar, la muerte de una persona. Este sería un hijo. Aquí tiene que relacionarse la tipificación exactamente con las características y circunstancias. El sujeto activo aquí está específico. Es una madre, una persona que ha concebido un hijo, pero que en el momento de nacimiento, durante su nacimiento, por alteraciones psíquicas, matare a su hijo. ¿Qué es lo que podría pasar ahí? Pues los ejemplos están dados. En el momento que tal vez no responde, el médico le dice que puje y no puja, sino que lo que provoca es una asfixia para el niño que venía en nacimiento. De alguna manera
el Estado llega hasta interceder por la vida del hijo en el momento de su nacimiento. O sea que tiene que garantizarse de alguna manera que el nacimiento sea viable y que existan todas las condiciones apropiadas para que este ser humano nazca la vida ultrauterina y que se desenvuelva de tal manera. Pero si en ese momento la madre, qué sé yo, por alguna circunstancia, alguna alteración psíquica, emocional, psíquica se refiere a alguna cuestión mental que tiene y que puede demostrarse o definirse como un análisis de que no quería el hijo, o era un hijo que no deseaba, o que era varón y él no quería varón, sino que algo mental que le haya provocado pues no darle la viabilidad como corresponde en su labor de parto al hijo que está por nacer. Imagínense hasta dónde llega el legislador a contemplar los derechos de la vida, que son obviamente tipos penales que están reconocidos a nivel internacional. No crean que fueron acá los diputados los que se crearon estos tipos, sino que esto ya es una doctrina que se viene manejando desde mucho tiempo en todos los países del mundo. Entonces, el Estado entra hasta proteger a esta persona que está en nacimiento. Su embarazo fue normal, su medicamento fue normal durante el embarazo, estaba debidamente formado, estaba en la viabilidad del nacimiento correcto, pero en el momento del nacimiento ocurre algo que es imputable a la madre, porque no se le puede imputar a otra persona, ¿verdad? Entonces, por eso acá la ley determina en el sujeto activo directamente a la madre. La madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzca indudablemente alteración psíquica. Esa es una característica. Elementos materiales, la muerte, la alteración psíquica, su estado de emoción, y la característica especial es de que tiene que ser durante su nacimiento. Y incluso nos da otra opción con otro presupuesto, este tipo penal, donde nos dice o antes que haya cumplido 3 días. Imagínense que la madre de alguna manera tuvo al bebé y se lo acostaron a la par, pero ella, sin prever de alguna manera que tenía un niño recién nacido a la par, se acuesta en medio, se acuesta encima de él y lo asfixia en la cama por una alteración que no preveyó, una alteración emocional, y el niño no había cumplido 3 días y fallece. Hay responsabilidad por parte de la persona. Entonces dice que la prisión y la consecuencia jurídica es de 2 a 8 años. Entonces, des en cuenta hasta dónde llega el Estado a proteger al niño, aún así, ya nacido, con 3 días. Entonces, podemos identificar aquí el delito de infanticidio, porque se trata de un infante de 3 días, que durante el nacimiento haya existido algo anormal por alguna emoción psíquica de la madre y que le haya provocado la muerte. O encontrándose dentro de los 3 días de nacido, entonces resulta que lo golpea, lo deja caer de la cuna, o qué sé yo, lo bota de la cama, y el niño recién nacido pues es una persona indefensa que no tiene ninguna clase de protección por sí mismo, no se puede hacer valer por sí mismo, y obviamente fallece por algunos golpes o trastornos que pudiera suceder. Esto me recuerda a lo del sabio Salomón, que el primer tema que le pusieron a resolver cuando se convirtió en rey, le llevaron un caso a su despacho y le dijeron, mira, aquí hay 2 mujeres que tuvieron un bebé cada una. Y una se acostó en una cama y la otra se acostó en la otra y cada una con su bebé. Pero una de ellas se acostó encima del bebé y lo asfixió y lo mató.
Y entonces lo que hizo esta mujer con el niño fallecido fue que tomó el bebé fallecido y se lo cambió a la otra madre que estaba en la otra cama y se lo pasó a la cama de ella y le dejó el niño fallecido a la otra madre. Y entonces después se generó el conflicto de que discutían de que la madre que estaba con el niño fallecido reclamaba a su bebé que estaba en la otra cama, que lo tenía la otra vivo y el que tenía ella era muerto. Entonces llevaron el conflicto al rey y el rey, para resolver esa situación, les dijo, bueno, sencillo, maten al otro niño. Y así las dos tienen al niño muerto. Pues resulta que la verdadera madre se acerca con el rey y le dice, rey, no lo mates, mejor déjaselo a ella, porque no quiero que mi bebé muera. Y entonces, ahí es uno de los primeros casos que el rey Salomón, lleno de sabiduría, pues dice, tú eres la verdadera madre de ese bebé. Y ordenó entonces que se le quitara el bebé a la persona, a la madre que había robado su bebé, y obviamente se lo devolvieron a la verdadera madre. Entonces, esto me recuerda a ese pasaje del rey Salomón, porque así fue de la manera como resolvió el caso de los niños del niño que había sido fallecido, porque la madre se acostó encima de él y lo asfixió. Y eso ocurre mucho en el ámbito actual. Hay muchas madres que se descuidan, se olvidan que tuvieron un bebé y pues lo asfixian y el niño muere a los 3 días. Después dicen que fue por problema propio del bebé, pero no. Algunas veces la negligencia o la imprudencia o la impericia de las madres que no tienen esa. Pero entonces eso se llama infanticidio. Entonces, imagínense el homicidio, el parricidio que habíamos hablado allá en el delito calificado la otra vez, que lo vamos a ver ahorita más adelante, está con una pena de 25 a 50 años. Aquí podría ocurrir lo mismo, pero como tiene ciertas características especiales el infanticidio, y obviamente hay un valor de amor materno en esta relación, el legislador contempló que entonces solo fuera de 2 a 8 años y no entre los descendientes y ascendientes que tienen calificados él. Porque acá podría decirse que es una alteración psíquica, es una alteración emocional. En cambio, allá en el parricidio podríamos decir que sí hay una intención de darle muerte a un descendiente o un ascendiente. ¿Se dan cuenta cómo los tipos penales de alguna manera se parecen, pero que con las características especiales que tienen, entonces se tienen que encuadrar precisamente en los tipos penales que corresponden? Acá, si el niño no ha cumplido 3 días, pues entonces se vierte en un infanticidio. Y son las cosas que poco a poco ustedes van a tener que ir teniendo claras cuando ustedes sepan alguna en su barrio, en su colonia, en algo van a saber ustedes que se murió el bebecito de una, porque ni siquiera había cumplido 3 días, pues podríamos deducir como abogados. Nosotros que siempre pensamos en el derecho, muchas personas no piensan en eso, pero nosotros estamos inmediatamente pensando en calificar la conducta, en calificar la situación, en calificar las circunstancias, y podemos decir, así es un infanticidio. Infanticidio porque se refiere a la muerte de un infante. Y entonces ya lleva consigo el elemento material que es los motivos directamente ligados al estado de emoción de la madre, el estado psíquico de la madre. Matar, el resultado fue la muerte. Aquí deja por un lado la culpa y el dolo porque no practica. Aquí solo lo deja en un estado de emoción psíquica, mental de la madre. Y está específica para la madre. Obviamente la madre que mata a un hijo, ustedes saben que es un acto desnaturalizado, pues ¿quién va a querer matar a un hijo? No, nadie puede concebir eso porque el amor de una madre pues es tan grande que es incomparable con cualquier clase de amor que hay. Entonces,
son testigos del amor de la madre que les tienen a ustedes, y entonces eso es incomparable. Entonces nadie como madre va a querer matar a su hijo. Pero hay una alteración psíquica acá que hace minorizar, según el legislador, una sanción muy leve, que es de 2 a 8 años. Entonces, el infanticidio es específico para... No sé si hay alguna duda con estos dos tipos penales que vimos. Quisiera oírlos. Alguien que ande por ahí que desee platicarme de esto, que conozca algún caso de estos, o seguimos dándole viaje a los de tipos penales. A ver, Cristian. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Lick, mire, con una, bueno, solo para ver si me quedó claro. El sujeto activo en este tipo de delito que es el infanticidio. Gente, que no te oigo muy bien. Te oigo muy lejos. No sé si estás lejos del micrófono o... ¿Y ahora? ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí. O yo tengo que darle volumen a esta cosa aquí. El sujeto activo al cual se le puede imputar ese tipo de delito es únicamente la madre, pero tiene que estar dentro de los 3 días. Y usted comentaba... O en el tiempo de nacimiento. Ajá, o en el tiempo de nacimiento, pero si conforme pasa el tiempo, se hacen las investigaciones y todo, se encuentra que sí hubo intención de realizar, de quitarle la vida al infante, ¿se puede cambiar el delito para parricidio o siempre sigue siendo un infanticidio? Es que si hay una intención nos cambia, definitivamente nos cambia. Si se demuestra que la madre lo hace con un tema más específico, que demuestra un dolo, la intención de querer matar, obviamente nos manda a parricidio. Pero eso nos lo dan las manifestaciones externas. Acá únicamente tiene que concretarse en esta emoción psíquica, en esta situación psíquica que tiene la madre. Pero si nos dicen que en el informe descriptivo, teórico, estamos hablando de teoría, no estamos hablando de prueba allá en el Ministerio Público, estamos hablando de teoría. Si en el informe descriptivo nos dicen la madre tenía la intención de ocasionarle la muerte, eso ya es parricidio. Entonces, miren la telita de cebolla que nos cambia esa cuestión, Cristian. Y tenemos que estar muy atentos porque si en la descripción que nos dan los hechos informativos, o sea, la descripción del hecho, nos dice que la madre pues sufrió una alteración psíquica, el médico hace su reporte en el historial médico y se encuentra anotado de que por una alteración psíquica fue producida la muerte del menor, entonces podemos dejarlo en un infanticidio. Pero si hay una anotación médica donde indica que la madre gritaba que no quería ese hijo, que mejor si naciera muerto, o cualquier otra clase de situación externa fuera de lo que nos dice el tipo, nos manda a parricidio. ¿Se dan cuenta de que aquí estamos concretamente en la cadena del ciclista de lo que se engrana, el engranaje del tipo penal? Si nos dice otra cosa fuera de la emoción psíquica, nos manda a un homicidio o nos podría mandar a un parricidio. Porque el tipo penal está designado exclusivamente a la madre. Entonces, muy acertada la pregunta, Cristian, para aclarar a los compañeros. Si nos saca de esto, si hay un dolo, entonces nos cambia, porque allá en el delito de parricidio, ahí sí tenemos el conocimiento, la voluntad y obviamente la manifestación externa, que es el elemento subjetivo del dolo, para poder determinar, no, eso no fue un infanticidio, esto fue un parricidio porque ella lo quería matar. A ver, Abner, ¿cómo estás? Buenas tardes, licenciado. Muy bien, gracias. Una pregunta. Por ejemplo, bueno, si se pasaran los 4 días y no la muerte del menor no fuera por una alteración psíquica, pero fue por un accidente, podría ser solo un homicidio. 4 días. Ajá, digamos, después de 4 días que el menor haya nacido. Entonces nos vamos a un homicidio culposo. Un homicidio culposo. Un homicidio culposo.
No me Fue decía por un culposo. accidente o algo, se le cayó de la mano, ya tenía 4 días. Si Ajá. antes de los 3 días es infanticidio. Pues ya tenía 4 días, 5 días, el bebecito todavía tenía una semana y se cayó. Entonces, accidentalmente, pues no hay ausencia de dolo, por algo le alcanzó la pacha y pues la madre recién convaleciente de la operación, si lo tuvo por cesárea, se movió, pero de repente el niño estaba en una cama o en una mesa y se cayó y se golpeó y se murió. Podríamos calificarlo como un homicidio culposo. Pero todo Muchas tiene gracias. su arreglo. ¿Sí? Muchas gracias, Excelente. licenciado. Solo les voy a molestar un momentito porque voy a pedir auxilio para que me vengan a subir. Ahí estamos, jóvenes. Tan fácil que era y no lo encontraba, pero ni modo, así es la vida del abogado. Que alguien te hable para que- Cuando no, ¿me pueden hablar alguien? ¿Me puede hablar para ver si efectivamente subió? Excelente, Sí, licenciado. Ah, excelente. Ahora sí los escucho. Disculpen, pero soy algo neófito en el manejo de las cosas. Pero ahí vamos aprendiendo poco a poco. A puro coscorrón aprendemos. Bueno, entonces estamos con el infanticidio y vamos a pasar al otro último delito, que es de los delitos simples, de los delitos más leves en el área del bien jurídico tutelado de la vida, que es la suposición de muerte. Entonces, esto está regulado en el artículo 130. Y nos habla aquí, ustedes cuando ya saben que cuando nos habla de quién, ese es el sujeto activo, nos está hablando a toda la generalidad, nos está hablando a todo un conglomerado, a cualquier persona. Allá en el delito de infanticidio nos hace un buen ejemplo, un bonito ejemplo, porque allá está dirigido a la madre. Entonces el sujeto activo allá es la madre. Aquí el sujeto activo es cualquier persona. Entonces con eso sí estamos claros, ¿verdad? Que no se les vaya a olvidar nunca que quién es dirigido a toda la colectividad, a todas las personas. Cualquier persona que haga esta acción es susceptible de que se le pueda aplicar este tipo penal. Entonces, ¿quién maliciosamente, es una característica, se hiciere pasar por muerto? Un primer presupuesto. O, ahí se recuerdan que la coma o la O nos da el siguiente presupuesto, siempre en la descripción del tipo penal. Se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de fallecimiento, no se manifestare. Quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se manifestare, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Wow. Esto es para todos aquellos que se quieren hacer los muertos. Aquí no es el suicidio, pero aquí sí aparentan estar muertos. Miren cómo contempla el legislador esto, pues. Nos da el suicidio por un lado, pero también nos dice la suposición de muerte. Hay muchas personas que le deben a medio mundo y mejor figuran una muerte. No sé ustedes si lo han visto en Netflix. Para todos aquellos que miran mucho Netflix y las películas, se hacen pasar por muerto y le sacan documentos distintos a las personas para que empiecen una nueva vida y se dejan crecer la barba o se ponen un sombrero o empiezan a usar lentes oscuros y no quieren figurar que la persona que era anterior. ¿Por qué? Porque tenían los dedos, o aquellas personas que están prófugos de la justicia los persigue porque existe una orden de captura en su contra, hay un proceso instruido en su caso y de repente pues dan aviso a las autoridades que ya se murieron y entonces inscriben
en los registros oficiales la partida de función, o generan de alguna manera alguna explosión de un vehículo o un supuesto accidente en un barranco y dan a conocer que los que iban en ese vehículo eran las personas que fallecieron identificadas como dan los nombres y resulta que esta persona pues es la persona que dependía una orden de captura en su contra. Entonces podría ser que ahí las autoridades quitaran el interés de su persecución. Entonces, más que todo estas personas que hacen esto, pues el legislador contempla crear un tipo penal que prohíbe esta clase de acciones. O sea, ninguno se puede hacer valer por muerto, ni por tonto. Aquí se tienen que hacer valer como vivos, como siempre han estado. Entonces, pero aquí maliciosamente es una característica. Habla de la muerte también, aunque no haya existido muerte acá, pero se está figurando una muerte que de alguna manera su existencia es falsa, no es, y adicionalmente quiere evadir la justicia porque quiere figurar estar muerto. Entonces eso implica que de alguna manera evada a las autoridades y entonces evite de alguna manera su persecución. Entonces le dicen, no, se murió y ya no es susceptible de perseguir. Entonces, la sanción de esto es de 1 a 5 años de prisión. Entonces, sí está calificado, no hay mucho que discutir en esto. Los elementos materiales y positivos son los que se hacen valer en cuanto que maliciosamente lo están haciendo, no lo están haciendo correctamente, sino la misma ley dice que haga esto maliciosamente, pues está prohibido y lo hiciere pasar por muerto. Entonces acá, si nos vamos al análisis de la teoría del delito, es que con pleno conocimiento y con plena voluntad, mediante los actos externos provocados por este delito, que fueron las inscripciones o la partida de función o cualquier otro elemento, cualquier informe que relacione a esta clase de actitud, pues ese es el elemento material. A ver, José Tabico, me agrada que intervenga. Buenas Aunque noches, ¿qué antes tal? intervenía más en el chat, pero ahora me agrada que intervengan en la cámara. Así son grabados en la televisión y los vamos a sacar del canal 3. Buenas noches a todos. Licenciado, yo tenía una duda con respecto a la suposición de muerte. Cuando uno se hace pasar por muerto, tiene que ser necesariamente, por ejemplo, con documentos falsificados o legítimos, Claro. o puede ser solo verbalmente. Si es verbalmente, pues no hay ninguna manifestación externa. Pues yo puedo decir que estoy muerto y que me crean es otra cosa, ¿no? Tiene que Porque haber, puede ser que las palabras se las lleva el viento y no, yo estaba jugando, yo estaba bromeando, se lo dije a fulano de tal, pero cuando yo inscribo la muerte de la persona estando vivo en un registro público, ahí sí dejo una manifestación, dejo la huella de mis actos maliciosos, de mis actos con dolo e intención. Aquí está más que manifiesto el dolo y la intención como elemento subjetivo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de evadir cualquier circunstancia o la existencia de un proceso instruido en su caso, en su contra, con ocasión con motivo de fallecimiento. Entonces ya no lo van a perseguir, pero eso sucede muchas veces en el tema del narcotráfico, que a veces hay muchas personas que tienen orden de captura y entonces para evitar se van a Rusia y aquí en Guatemala dejan pues inscrito una partida de función de ya están fallecidos, entonces ya no hay nada que perseguir. Pero eso precisamente ese es el sentido de la creación de este tipo penal, de todas aquellas personas que figuran estar muertos y entonces regularmente lo inscriben y dejan una manifestación externa, lo hacen valer ante la policía o figuran un accidente, le echan gasolina a un carro, lo queman y resulta que ahí hay un cadáver y ese cadáver pues resulta que ahí hay posiblemente resabios de que es la misma persona porque dejan una identificación, qué sé yo, cualquier cosa, hacer creer una manifestación externa de cualquier naturaleza.
Verbalmente, pues sucede lo que dice la fiesta, no andaba muerto, andaba de parranda, y entonces regresó a la casa y habla más que un desaparecido. Entonces, verbalmente, pues no podríamos decir nada, solo puedes decir, no, dice que yo me morí, y pues ahora ya resucité, ya volví otra vez, tampoco, ¿verdad? Entonces, no, acá la suposición de muerte es de que se hiciera pasar por muerto. ¿Y cómo es como se hace pasar por muerto? No, vamos a la manifestación externa. ¿Se acuerdan que la clave nuestra teórica en la teoría del delito, valga la redundancia, es esa manifestación teórica que nos traiga la información descriptiva de los hechos? Es que se hizo pasar por muerto, se le acusa de suposición de muerte porque usted inscribió en el RENAP una partida de defunción indicando que el día 18 de abril del año 2021 usted supuestamente había fallecido en un accidente de tránsito. No obstante, lo hizo con una intención y voluntad para evadir una orden de captura que estaba girada por el juzgado XXX y XXX de primera instancia en la cantidad de delitos contra el ambiente, y se le acusa por este delito. Por lo tanto, se puede hacer acreedor de una pena de prisión de 1 a 5 años. No es tan grave, pero sí el hecho de hacer valer o inscribir, no precisamente en los registros públicos, sino que en un documento donde la colectividad o la demás sociedad o las autoridades tengan conocimiento que está muerto, pero que resulte que no está muerto, que eso ya entra dentro de un ámbito de investigación, porque si aparece una inscripción que fue en abril de 2021 y ahorita en julio aparece que andaba haciendo cola para entrar a un restaurante y que le tomaron unas fotos, entonces identificaron y lo identificaron plenamente, entonces no estaba muerto. Hay dos posiciones ahí contrarias que pueden demostrarse y por ende la persona que está haciendo esos actos, podría decirse que la inscripción la hizo otra persona, pero está a su nombre, entonces el que tiene que responder penalmente es él, porque los hechos y actos en el ámbito penal ustedes saben que son personalísimos. Si aparece el nombre de esta persona en una inscripción donde ya está fallecido, pues es esa persona la que tiene que responder. Hay algunas defensas que dicen, mire, mi cliente ni siquiera sabía, ni se metió en eso. Ellos, algunas personas malintencionadas le crearon esa supuesta muerte. Son cosas que ya entran en una fase de un proceso investigativo, donde el Ministerio Público tiene que establecer qué es lo que realmente ocurrió, pero ya es en un ámbito eminentemente probatorio. No sé si tenías alguna otra ampliación, José Tabico. Sí, licenciado. Y Decime. en el caso de las personas que vayan a poner la supuesta muerte, ¿habría un proceso judicial contra ellos como por falso testimonio? Claro, claro, no solo por eso, sino que por falsedad material, falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y todo lo que se pueda derivar de haber hecho inscribir en un registro público datos con documentos falsos. Ahí hay no solo falso, el falso testimonio es en juicio, ahí te recordás que es en una audiencia. En este caso serían las falsedades materiales, material ideológica, que es contra la fe pública, eso otro nos cambia, un bien jurídico tutelado, acá estamos siempre con el tema de la muerte, pero ya va conexo con los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y otros que podrían derivarse de los mismos documentos que se presentaron para hacer valer la muerte, porque se hizo pasar por muerto. Entonces, eso tiene que ver mucho, mucho, mucho en el tema de la conexión con otros delitos. Ahí podríamos hablar de un delito continuado o un concurso de delitos, dependiendo cómo estén las circunstancias, si fue él precisamente el que lo hizo o pagó a otras personas que hicieran, las otras personas que participaron y fueron a presentar documentos falsos a un registro público y quedaron inscritos, y de esas inscripciones se generaron certificaciones que hicieron valer ante las autoridades, se comete otra clase de delitos en forma continuada, no solamente en el uso del registro, sino que también en los efectos que tiene ese delito. Mire, todo lo que ocasiona una relación de esa naturaleza en cuanto a mentir y decir maliciosamente, hacer maliciosamente o hacerse pasar por muerto. Entonces,
Ya vamos a ver más adelante la suplantación de nombre, ya vamos a ver qué casos se viene asimilando. Aquí es suposición de muerte, o básicamente el legislador lo incluyó dentro de los delitos contra la vida, porque también se está figurando que la persona estaba fallecida. Pero por esa figuración de que estaba fallecida, hay una sanción de 1 a 5 años. ¿Estamos con esto? Sí, gracias, licenciado. ¿Estamos entendidos? ¿Alguien que tenga alguna duda, por favor, que se conecte con su cámara, que se conecte con su micrófono y con todo gusto aclaramos aquí la situación. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. A ver, Jorge, decime. Siempre entrando en contexto con lo que estamos viendo en la suposición de muerte, quien hace la certificación es el doctor, ¿verdad? Que va a hacer estos documentos visibles ante el RENAP. Entonces, él también entraría en un delito. ¿Es mi pregunta? Excelente intervención, Jorge. Te felicito por eso, me ayudas. Mira, pues, para ir complementándolo y dándoles todos los mayores detalles posibles en cada tipo penal a ustedes, efectivamente, si hay una persona que se está haciendo por muerto, en principio tiene que tener una declaratoria de muerte. El certificado médico de defunción, el famoso certificado médico de defunción. Cuando se muere una persona, ya sea por una enfermedad natural o por un accidente, interviene un médico. Regularmente interviene un médico de cabecera o interviene un médico forense. Ellos son los que declaran la muerte de la persona en tal fecha y a tal hora. Y emiten un documento que es el certificado médico de defunción. La persona ya no tiene vida y entonces ellos son los prácticamente responsables de extender un certificado falso si la persona está viva. Entonces, ¿quién médico va a decir el señor fulano de tal falleció el día, hoy tenemos 9, ¿verdad? 9 de septiembre, 8 de septiembre, perdón, 8 de septiembre del año 2021 a las 18 horas. Dejó de existir. Y entonces eso es lo que se lleva a la inscripción, ya se trabaja con la funeraria y se hacen todos los trámites del entierro del cadáver y todo lo demás, y se lleva al registro del RENAP, en donde se inscribe con el certificado médico de defunción, ya sea por el médico de cabecera. Si hay una persona enferma en casa y deja de existir, pues lo que tienen que hacer es llamar a un médico, al médico de cabecera que lo estuvo tratando durante la enfermedad. Y entonces comparece y él le toma los pulsos, le toma los latidos, establece que efectivamente la persona ya no está con vida, ya no tiene pulsaciones, ya no tiene latidos del corazón, ya las pupilas las tiene dilatadas, ya está rígido y ya hay una supuesta acumulación de sangre en las partes inferiores del cuerpo, en la espalda. Y entonces declaran la muerte en determinado momento, a tal hora y a tal fecha. Y es a partir de ese momento en el cual pues se lleva ese certificado médico de defunción con la firma, sello y timbre médico al registro del RENAP. Normalmente lo hacen las funerarias, ¿verdad? Si la persona falleció en la vía pública derivado de un hecho de accidente de tránsito, o fue objeto de un disparo de arma de fuego y está tirado en una vía, o está adentro de un inmueble en un área cerrada, el Ministerio Público da cuenta, porque todas las muertes violentas se tienen que declarar médico legal. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser un médico forense del Ministerio Público el que tiene que llegar y declarar. Muchas veces llegan tarde, pero ellos establecen la fecha y hora aproximadamente de cuando falleció. Y esa es la fecha y hora que se inscribe en los registros. La persona que está realizando esta cuestión de la suposición de muerte, pues todo esto lo hace falso. Se consigue un médico forense, los timbres del forense, el sello del forense o el sello del médico de cabecera, va a inscribir al registro del RENAP en la sección de defunciones,
quede inscrita y después saca una certificación y con eso hace valer que ella se murió. Porque no quiso pagar el seguro, porque quería cobrar un seguro, porque quería hacer una cantidad de cosas o porque estaba prófugo de la justicia. Y entonces todo eso es falso. Entonces ese tipo de documentos falsos que se generan, las personas que se involucran en ese asunto, pues resultan siendo responsables o copartícipes, no solo del delito de suposición de muerte, sino que también de falsedades materiales, falsedades ideológicas. Y qué sé yo, si eso provocó una defraudación al fisco, o provocó una defraudación o una estafa grande a una empresa, o cualquier otra circunstancia atribuible derivado de este acto. ¿Se dan cuenta todo lo que podía generar este tipo penal en consecuencia de otros que pudiesen estar participando en el hecho? Entonces, esta suposición de muerte obviamente tiene efectos para terceros también de los que participan. Ojo con aquellos certificados médicos que tienen timbre médico, tienen firma de médico y tienen sello de médico que está diciendo que la persona ya falleció. Pues la persona que ya falleció, pues se tiene que establecer de alguna manera, si fue por muerte violenta, todo es médico legal. Muchos dicen, no, mire que yo no quiero que le hagan autopsia a mi hijo porque no quiero que lo abran, porque la necropsia ya la van a conocer ustedes. No sé si ya están conociendo ustedes medicina forense, no, todavía no. Hasta el otro año. Todavía no. ¿Todavía no? Pues No, ustedes se no. van a dar cuenta, yo en mi práctica penal, yo fui al anfiteatro, se llamaba antes, en donde nos ponían a sostenerle la mano a los muertos, mientras que el médico les hacía la necropsia médico-legal, que es pues, prácticamente abrirle el cuerpo, abrirle el cráneo y establecer la causa de la muerte. Si fue por envenenamiento o fue por heridas de arma blanca, heridas de arma de fuego, y entonces qué órganos vitales le afectó el arma de fuego, y ustedes van a tener que ver eso, no sé, yo creo que el otro año, creo que en el cuarto, quinto, sexto, séptimo semestre, creo que ustedes ya van a ver eso, y entonces ya ustedes establecen cómo es, como abogados, las muertes de las personas, por qué razón mueren, las causas que mueren, y ahí hay otro dictamen, si fue por un accidente, póngale que este fulano se hizo pasar por muerto derivado de un accidente. Entonces esto lleva consigo un poquito más de trámite en el sentido de que tendría que haberse coordinado para sacar un informe médico forense de una necropsia falsa. Entonces, no solo la declaratoria del médico, la necropsia, en la inscripción en el registro del RENAP, ya serían 3 documentos más que tendrían que decir, bueno, si está muerto y después resulta vivo. Entonces eso pues implica otra serie de delitos que se cometen. Ya vamos a ir viendo los delitos de la fe pública allá más adelante. Estamos con esto. Entonces elemento. Muchas gracias, licenciado. ¿Sí estamos bien, Gabriel? Muy bien, Gabriel, licenciado, muchas gracias. ¿Gabriel me quiere hablar? No. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Qué tal estás? A ver, decime, Gabriel, con mucho gusto. Muy amable, gracias. Quisiera, bueno, de hecho quiero preguntarle si en este caso de la suposición de la muerte se confirma la participación de un profesional de la medicina, el juez podría aplicarle una pena accesoria como la inhabilitación, por ejemplo. Claro, claro. Cuando son empleados públicos o son profesionales de alguna manera, les aplican una pena accesoria. Ya aquí no tiene, la suposición de muerte no tiene ninguna pena accesoria, pero ya los delitos consecutivos o consecuentes que pudieran tener dirigidos a profesionales, que ya serían otra tipificación que tendríamos que hacer, muchos llevan consigo una pena de prisión, pero adicional a eso, una pena accesoria, que es la inhabilitación del ejercicio de la profesión o el desempeño de un cargo público. Si el médico forense se prestó para firmar un documento falso donde no estaba muerta la persona, pero que él dijo que sí estaba muerto, y siendo un funcionario público, pues la pena accesoria podría ser la inhabilitación de por vida de poder ejercer el cargo público. Pero eso es discutible. Regularmente lo que sucede con estos elementos
Ese es para que ustedes lo conozcan como estudiantes de Derecho, es que todos los documentos son falsos. Los supuestos profesionales que están ahí, muchas veces ya están muertos. Entonces, o consiguieron los sellos falsos, o mandaron a hacer sellos falsos, pusieron timbres forenses o timbres médicos que no correspondían al médico que estaba. Entonces, el médico que resulta involucrado y que es llamado al Ministerio Público por esto y que participó, yo nunca he firmado nada de eso, ni nunca he emitido ningún certificado médico. Y ahí estamos sujetos, aunque estamos vinculados al hecho con nuestro nombre y todo como profesional médico, pero entonces podemos decir que de alguna manera no son partícipes de los hechos. Entonces, porque todas esas personas que hacen esto de evadir obligaciones ante los seguros o cosas así, resulta que todo lo hacen falso. Entonces no hay persona ahí que perseguir porque no existe, o son nombres supuestos de médicos que ni siquiera aparecen inscritos en el registro colegiados activos del colegio médico. Entonces no se puede determinar la responsabilidad ahí, más que el que está apareciendo en la inscripción a su favor, como una suposición de muerte. El elemento material de la suposición de muerte es simular la muerte, obviamente, si quiere pasar por alguno muerto o hacerse pasar por muerto para evadir a la justicia. El sujeto activo es el que se hace pasar por muerto, el sujeto pasivo es el Estado o los particulares. O sea, ¿a quién engaña? Al Estado. ¿A quién engaña? A los particulares. Entonces, a las autoridades. Evadir de la justicia, que es al Estado. Entonces, ese es como sujeto pasivo. También hay un tema acá, que es la afectación del estado civil. Obviamente, una persona que figura estar muerto, pues altera su estado civil. Eso quiere decir que ya no está en el ejercicio de sus funciones y de repente aparece votando en las siguientes elecciones. Imagínense, ya estaba muerto y apareció vivo en las elecciones, como ha sucedido en Guatemala. O resulta cobrando un seguro por esa supuesta posición de muerte. Vienen los beneficiarios y cobran un seguro porque se necesitaba que el fulano se muriera para poder cobrar una muerte. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Varios compañeros están preguntando si va a haber link para asistencia. Para la asistencia. Ok, Así ahorita es. ya estamos por terminar, ¿verdad? Creo que sí. Si me permiten un momentito, yo ahorita les veo. Está bien. Ya ordenamos que esto se pare hasta las 8:30. ¿Ya lo enviaron, Lick? ¿Ya? ¿Ya está en función? Porque si no me interrumpo y me paro de aquí. Ya está en Classroom y en el grupo de WhatsApp, Lick. Ah, excelente. Entonces, para los que están preguntando, les agradecería que llenaran el tema. El tema de hoy es delitos contra la vida. Seguimos en el primer episodio de delitos contra la vida. Estamos viendo todos los delitos que se refieren al tema de la vida, el bien jurídico tutelado a la vida, y les agradecería que llenaran los espacios de la asistencia correctamente para que eso repercuta en que sí efectivamente estamos asistiendo y que no nos vaya a pasar lo del examen parcial pasado, antes del examen parcial pasado, que muchos asistían pero no llenaban los documentos, entonces el sistema como que no los agarraba, no los tomaba. Discúlpeme ahí lo antitécnico que soy yo en esas cosas, pero así somos los abogados de la antigua. No de la antigua Guatemala, sino que de la antigüita. Bueno, entonces aquí, si se dan cuenta, la afectación del Estado civil y obviamente la definición está en el artículo 130 del Código Penal. Entonces tienen su Código Penal a la mano, ya lo revisamos. Estos delitos son los que vamos a examinar en el examen, en el segundo examen parcial. Los vamos a seguir hasta donde lleguemos antes de la clase. Y con esto damos por concluido la primera fase de los delitos contra la vida en cuanto a homicidios que están no calificados. En el caso del parricidio, pues ya ustedes se habían dado cuenta. Aquí teníamos algo adicional. Los efectos de la suposición de muerte. Es una declaración judicial aceptada la muerte de una persona, delitos de falsedad material y ideológica, lo que hablábamos, lo que provocaba, y suponer que una persona ha muerto, la suposición. Entonces, yo creo que ahí está muy bien con el tema de
Y entonces ahorita sí entramos a los homicidios calificados. Estos son un poquito más serios, un poquito más fuertes, un poquito más ¿por qué? Porque son más serios y porque son más fuertes. Porque tenemos una pena más seria, más grave. Aquí estamos hablando de 25 a 50 años de prisión. Si estamos hablando del delito de parricidio, estamos hablando, este ya lo habíamos visto en su momento, cuando estábamos haciendo un repaso de la teoría del delito, pero que aquí podemos ir contemplando en el artículo 131 del Código Penal el tema del parricidio. No creo que nos vaya a dar tiempo porque estamos sobre ya la hora de finalizar el curso, pero para que tomen nota, en la próxima clase nos toca el parricidio, que va a ser una cuestión así muy leve porque ya lo habíamos profundizado, yo creo que ustedes ya lo habían visto. Debe conocer las razones en lo que ligan, tenemos el parricidio y el asesinato. Eso creo que vamos a ver la próxima semana, el día lunes. Y les recomiendo que si tienen sus preguntas, léanse hasta el 132 bis. Y vamos a hacer una participación de lo que estudiaron ustedes con el aborto, porque aquí sí yo quiero que ustedes me den a conocer qué fue lo que aprendieron del aborto. Un paso superficial, porque entiendo que ya vieron las cuestiones románticas, ya vieron todo lo que se refiere al aborto, porque ahí tenemos cerca de 5, 6, 7, 10 artículos que nos hablan de las diferentes clases del aborto. Como ustedes hicieron el trabajo, yo los voy a ir ayudando en las interpretaciones o si tienen alguna duda, pero yo quisiera escuchar a un expositor de los grupos en cuanto al que manejó prácticamente el grupo, que se luzca ahorita y que nos dé un pequeño comentario, no tan exagerado, pues que nos dé un pequeño comentario de qué fue lo que aprendieron del aborto. Porque yo tengo entendido que el aborto ya lo vimos con ustedes en su trabajo y entonces necesito que ustedes ahora me expliquen. Voy a hacer como que no sé nada del aborto, pero sí necesito que ustedes me den su criterio y cómo fue que manejaron el grupo. Entonces eso lo dejamos para la próxima semana. Creo que abordamos el parricidio, el asesinato, la ejecución extrajudicial es muy larga, la ejecución extrajudicial es bastante larga, y si nos da tiempo, entonces vemos el aborto de una vez el lunes. Si no, dejamos el aborto para el miércoles, que yo quisiera o los coordinadores, o al expositor, al vocal, al secretario, al tesorero, a quien más tenga la intención de hablar, que necesito a 13 compañeros que me hablen del aborto, que es lo que podríamos. Ya después nos quedamos con los delitos de la integridad física, que es las lesiones, las agresiones, y así vamos caminando con la parte especial hasta llegar hasta nuestro segundo examen parcial. Vamos a tratar de que el lunes ustedes tengan ya el instructivo de lo que hablamos la otra vez, que es el tema de la pena de muerte. Yo sé que les va a gustar. A los que tienen interés, les va a gustar empezar a escudriñar, a empezar a ver el tema de la pena de muerte y se van a quedar pues contentos de que de alguna manera en su cuarto semestre han ido avanzando considerablemente, no solo en la condición de la tipificación, en la apreciación de cada tipo penal, sino que también en el tema de la pena y especialmente la tema más seria que es la pena de muerte. Ya cuando de la pena de muerte miremos las penas que están hacia atrás, pues eso va a ser una cosa tan fácil para ustedes que lo van a entender perfectamente. Quisiera saber si tienen algún comentario, alguna duda, alguna queja, alguna crítica o algún reclamo. Jaco. ¿Cómo? Escucho algunas voces, pero no bien definidas. Bueno, entonces por el respeto que me merece el catedrático que les va a dar clases en este momento, dejamos la clase hasta el momento y les agradezco su atención. Nos vamos a ver el lunes próximo, primero Dios. Les deseo buena suerte en sus cursos, especialmente en este derecho penal. Y les felicito nuevamente porque las notas que sacaron
están excelentes. Hay algunos compañeros que sacaron notas bajas, pero de alguna manera con la asistencia y con el trabajo se ayudaron de alguna forma, que están en un equilibrio donde tienen que meterle un poquito más duro al segundo parcial para poder salir. Con su segundo parcial prácticamente ganando. Les felicito a aquellos compañeros que sacaron 31, prácticamente ganaron la zona del primer parcial. Excelente, los felicito. Se pasaron del conocimiento que se les requería y excelente, los felicito. Y creo que en esta forma vamos aprendiendo la esencia del derecho penal que les va a servir específicamente para su ejercicio profesional de abogado y notario, pero también les va a servir para el examen técnico profesional, que desde allá, como cuarto semestre, tienen que ir pensando que esto de derecho penal, así, con estas preguntas, les van a preguntar los examinadores en su examen técnico profesional previo a tener los títulos de abogado. Pajarito. Bueno, así es de que les agradezco mucho y que pasen feliz noche, jóvenes. Licenciado, disculpe. Gracias, licenciado. ¿Qué día dijo que iba a hacer el tema del aborto? Si no nos alcanza el lunes porque tenemos cargado con el parecido a la ejecución extrajudicial y el asesinato, lo hacemos el miércoles. Ahí es donde necesito que ustedes nos platiquen. Muchas gracias, Y licenciado. obviamente que nos platiquen también de los problemitas que pasaron en el grupo y que sería bueno que los escucháramos todos para que corrijamos en el próximo trabajo. ¿Sí? Que pasen feliz Gracias, noche. Lick. Gracias, que Lick, feliz Dios- noche. que Dios los bendiga y nos seguimos Licenciado, viendo. que tenga feliz Nos noche. vamos, pues, hasta Lick, el feliz noche. próximo lunes, primero Dios. Noche, licenciado. Buenas noches. Gracias. Wichín, feliz noche. ¡Ay, buenas noches! Wichín. Buenas noches. Bueno, gracias.